Límite fronterizo. Conversaciones lingüísticas en cuarentena es un encuentro profesional, pero también afectivo con nuestros intelectuales de Argentina y Chile. Estos diálogos son un segundo acercamiento entre el Museo Histórico de Sarmiento de Buenos Aires, Argentina, y el Museo de Química y Farmacia de Santiago de Chile. En esta oportunidad entrevistaremos a Julia Zulio, argentina, doctora en lingüística por la Universidad de Buenos Aires, profesora adjunta de sociolingüística y de análisis de los lenguajes de los medios masivos de comunicación del Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. De acuerdo a la visión, desde tu perspectiva académica, ¿qué apreciación te merecen los cambios lingüísticos inclusivos que estamos viviendo en estos días? Bueno, en principio, como apreciación personal, me parece muy positivo este fenómeno que estamos llamando lenguaje inclusivo. En principio también habría que aclarar que pese a la denominación que se extendió, no se trata de un lenguaje, sino que es un fenómeno puntual de variación morfológica, es decir, lo que está variando es la categoría de género. Y también cabe esa aclaración, digamos, lo que se registra hasta el momento no es un fenómeno de cambio en el uso del lenguaje, sino un fenómeno de variación. Esto en sociolingüística responde a dos categorías diferentes, ¿sí? Una es una categoría sincrónica, que de hecho se da constantemente en el uso del lenguaje, no es un problema puntual que estamos observando ahora, sino tal vez, y lo más interesante de este caso es que lo vemos, lo visibilizamos, pero constantemente la lengua varía, es decir, no usamos las mismas formas de hablar en una situación comunicativa y en otra, no hablamos de la misma manera con una médica o con un médico que con nuestros hijos o con nuestros alumnos. No nos dirigimos a un agente de seguridad de la misma manera que nos dirigimos, por ejemplo, a un empleado de un comercio. La variación no solamente es situacional, sino que también es un fenómeno estrictamente social, esto es, por la forma en que hablamos, nos identificamos con otras personas. Hay algunos rasgos en nuestra forma de hablar que son inconscientes, que nos permiten identificarnos como parte de determinados grupos, de determinados colectivos. Esto se da constantemente, es un fenómeno del uso del lenguaje muy interesante, estudiable desde hace ya unas cuantas décadas, es decir, la lingüística se está dedicando a esto desde la década del 60, los y las sociolingüistas nos dedicamos a esto, y un ejemplo de la variación es que parte de la población dice doctor, y parte de la población dice doctor, y parte de la población dice doctor. No solamente sea en el plano de la pronunciación la variación, pero bueno, es un ejemplo. La variación sociolingüística es un indicador de pertenencia social. Y como les decía antes, es inconsciente, es decir, no lo elegimos como hablantes, es decir, hablamos de una determinada manera y esa forma de hablar nos liga con determinados grupos. A veces esos grupos tienen que ver con una región, a veces esos grupos tienen que ver con una clase social, a veces esos grupos tienen que ver con el nivel educativo que tuvimos. Esto no tiene nada que ver con la normativa, es decir, por ahí alguien que está escuchando esta respuesta piensa, bueno, pero doctor está bien dicho y doctor está mal dicho, pero en sociolingüística no hablamos de normativa, ¿sí? Más bien en todo caso lo que vemos son intervenciones políticas en la lengua. Y eso por ahí es lo interesante de este fenómeno del lenguaje inclusivo, y es que hay una intervención deliberada en el uso del lenguaje, es decir, no se trata de un fenómeno de variación inconsciente, sino consciente, es decir, un determinado grupo de la sociedad que además, particularmente en este caso, no está relacionado con las autoridades lingüísticas o con las instituciones reguladoras de la lengua,
interviene políticamente en el uso del lenguaje y decide introducir conscientemente un fenómeno de variación. Por X cantidad de motivos, muchos, ese fenómeno de variación prende en la sociedad, es decir, en muchos grupos sociales esto se toma, se incorpora. Para algunas, en mi caso particular, por una cuestión creo que etaria, significa un fenómeno de atención a la lengua, sobre todo oral, no tanto escrita, que en general lleva más atención, pero en el uso oral, que conlleva un esfuerzo de atención superior a lo normal. En otros grupos, sobre todo de mujeres más jóvenes, ya se introduce con mucha menos reflexión, con mucha menos atención prestada al habla, y es notorio cómo se incorpora en las generaciones más jóvenes, urbanas, ¿sí? Urbanas y sobre todo de las grandes ciudades del país. Es interesante además la reacción que produce este fenómeno, ¿sí? Como un fenómeno de variación, porque las instituciones reguladoras de la lengua, las autoridades de la lengua, llamémosle Real Academia Española, la Academia Argentina de Letras o las autoridades educativas inclusive, ofrecen mucha resistencia precisamente porque en este caso el fenómeno de variación viene de otras instituciones que no son las que habitualmente intervienen regulando o normando el uso. ¿Qué puede pasar? Y a largo plazo puede producirse un cambio en el sistema de la lengua, se puede producir, ese cambio se puede estabilizar, esa forma nueva se puede estabilizar y puede instalarse como la forma mayoritaria, pero todavía no lo podemos saber, todavía es un fenómeno de variación. ¿Qué tan a la retaguardia van los museos en cuanto a la incorporación de una comunicación efectiva en el acercamiento de las audiencias? La verdad es que no sé cuán a la retaguardia o a la vanguardia están los museos respecto de sus estrategias de comunicación. Tengo un desconocimiento absoluto de cuáles son las últimas estrategias de comunicación de los museos, la verdad es que debo confesarlo. Lo que sí veo, y de eso sí puedo hablar, es de una incorporación de estas formas inclusivas en muchas instituciones, que la incorporan precisamente como esto, ¿sí? Como una variante posible en el uso de la lengua, no como una prescripción, no como una norma obligatoria, porque también se podría dar esa paradoja, que no sería lo deseable, digamos, ¿no? Que se incorporara como una norma obligatoria y estas organizaciones feministas o que defienden determinadas posiciones de género, determinadas reivindicaciones, convirtieran estas formas de uso del lenguaje en obligatorias. Creo que muchas de las reacciones negativas respecto de este fenómeno que llamamos lenguaje inclusivo tienen que ver con ese temor, ¿sí? Que muchos hablantes sienten que van a ser presionados o presionadas a utilizar el lenguaje inclusivo. Yo creo que esto no es así, por lo menos en las instituciones educativas, en las instituciones gubernamentales donde se ha incorporado, no se ha incorporado como norma, sino como aceptación de escritos, sobre todo de materiales escritos en lenguaje inclusivo. Yo creo que desde el punto de vista institucional, la incorporación de las variantes del lenguaje inclusivo, de lo que llamamos lenguaje inclusivo, que tampoco está fijado, es decir, hay formas de realización de esta nueva variante con la E, con la arroba, con la X, y todavía no está estabilizada una sola forma. Creo que lo que hacen las instituciones es incorporar la posibilidad de que las comunicaciones oficiales de esa institución y los escritos que se presentan en esa institución puedan contener esas formas. Me parece muy importante esto porque permite precisamente la variación, es decir, da lugar a esta riqueza que nos ofrece la lengua de poder expresar, no solo expresar el género de otra manera, sino además con este procedimiento visibilizar una cuestión de cambio social que está en curso, ¿sí? que necesariamente está en curso y que eso ya es innegable, ¿no?
En nombre del Museo Histórico Sarmiento, el Museo de Química y Farmacia, el mío personal y en el de Richard, te agradecemos enormemente que hayas compartido con nosotros tus apreciaciones teóricas. Bueno, les agradezco mucho esta convocatoria y bueno, espero haber sido de utilidad con las respuestas.